partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto. Aquí en la capital de Veracruz, en Jalapa, estamos transmitiendo en vivo y en directo por ABC Jalapa Radio, 92.9 de FM, 1460 de AM, y también por internet nos puede usted seguir en www.puntoycoma.me. Esta tarde pues tenemos muchos temas, muchos asuntos en la agenda de noticias. El tema de esta tarde es la reforma hacendaria. La vamos a analizar, vamos a ver cuáles son sus alcances, cuáles son sus contenidos, y estaremos hablando de ello con dos destacados especialistas. Así que quédese con nosotros, esta es una producción de Estrada Asociados y Consultores. Estamos haciendo punto y coma, el análisis de la información. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Antes de iniciar y de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a ir a otro tema, otro asunto que surgió en estas horas, en esta tarde, una alerta que se ha emitido por parte del Sistema Estatal de Protección Civil ante la presencia de lo que era primero un disturbio tropical y que ahora ha evolucionado a depresión tropical número 10, según entiendo. En la línea telefónica saludo con mucho gusto a Federico Acevedo Rosas del Sistema Estatal de Protección Civil. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Gracias, muy buena tarde para todos y estoy a tus órdenes. A ver, coméntanos, ya es depresión tropical número 10, este fenómeno que, de acuerdo con los primeros modelos de la tarde, entiendo, tenía hasta el 80% de probabilidades de evolucionar a ciclón tropical en las próximas horas. ¿Cómo está esta situación? Sí, es un fenómeno meteorológico que hemos estado dando seguimiento desde que nació en el noroeste del Mar Caribe hasta algunos días. Y es por eso, junto con otros sistemas que se habían desarrollado después de la formación de la depresión tropical número 8 la semana pasada, y bueno, que dejaban lluvias importantes en todo el estado de Veracruz, y manteníamos la alerta gris para todo el estado de Veracruz. Recordemos que la alerta gris es una alerta preventiva. Ajá. Por posibles efectos negativos para el estado de Veracruz, y que no están contempladas dentro de un sistema de alertas que se llama Sistema de Alerta Temprana del Sistema Nacional de Protección Civil. Correcto. Se llama CIAT-CT, y que se activa únicamente cuando hay ciclones tropicales. Este disturbio empezó a adquirir organización, cruzó la península de Yucatán, emergió esta madrugada a la zona de Campeche con un 40% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical. Al mediodía subió a 80% de probabilidad. Y bueno, después de un vuelo de reconocimiento se encontró que ya tenía características de ciclón tropical, es decir, ya es la depresión tropical número 10. Desafortunadamente está muy cerca del estado de Veracruz, dado la característica de estos fenómenos tan extensos, está cerca, y a las 4 de la tarde, que es el primer aviso que emitió el Centro Nacional de Huracanes, se encontraba su centro, hay que hablar de ello, no es en sí todo el fenómeno, y su centro estaba a 280 kilómetros al este-noreste del puerto de Veracruz, y a 330 kilómetros al sureste de Nautla. En este momento presentaba vientos máximos sostenidos de 55 y un desplazamiento hacia el oeste a razón de 11 kilómetros por hora. Se espera que el vórtice de este sistema tendría un comportamiento errático en su trayectoria en las siguientes 24 horas, y estaría prácticamente estacionado frente y muy cerca de las costas del centro de Veracruz durante el viernes y el sábado. Mañana viernes podría adquirir precisamente en esta zona frente al puerto de Veracruz la categoría de tormenta. Se llamaría Ingrid, la novena de la temporada en la cuenca del Atlántico. Y aquí lo importante es de que, pues, dada su cercanía, pues obviamente tendríamos efectos negativos en todo el estado de Veracruz por varios efectos de estos tres tipos de meteoros. El primero de ellos, el viento que ya desde esta mañana está intensificándose en la zona costera, que estará provocando a su vez la elevación del nivel del oleaje, o los oleajes del oleaje importante. Pero el más importante de todos los efectos negativos, que ha sido pues el de esta temporada de ciclones tropicales para Veracruz, y después del paso de dos tormentas, en el impacto de dos tormentas en nuestro estado y de una depresión tropical, más las ondas tropicales normales de la temporada, pues son las lluvias. Lluvias que pueden provocar el crecimiento de ríos, que por cierto ya están en sus niveles altos, aunque por abajo de sus escalas críticas, pero están elevados, dada la saturación del suelo que también
ya está muy elevada y ha provocado este sinnúmero de deslaves a lo largo de toda la temporada. Entonces, claro, una vez más, estamos bajo alertamiento ya del CIAT, una alerta amarilla para la zona centro y sur de Veracruz, alerta amarilla, y verde para la zona norte, que podría cambiar en el transcurso de la noche a naranja y amarilla respectivamente. Sí, porque se está moviendo el desplazamiento que nos explicabas hace un momento, es que va, digamos, hacia el norte, ¿no? Es decir, primeramente hacia el puerto de Veracruz y hacia el norte, digamos, se desplaza hacia el oeste, se acerca al puerto de Veracruz. Ahí, en principio, de acuerdo a este primer pronóstico oficial de Miami, hace un bucle, una curvatura, y se dirigiría hacia el noroeste y después hacia el noroeste para poder llegar a la zona de al sur de lo que es Tampico. Correcto. El próximo lunes. Okay. Pero mientras esto sucede, y si es que esto sucede, pues el estado de Veracruz estará recibiendo toda la nubosidad que compone a este meteoro, que es una gran área nubosa que está dejando lluvias y tormentas eléctricas. La estaría recibiendo el estado de Veracruz, y con ello pues la posibilidad de que haya lluvias muy intensas o torrenciales en el estado. Y bueno, dadas las condiciones actuales, repito, por todos los fenómenos anteriores, pues evidentemente es de riesgo para la población veracruzana. Pues que nos ha llovido desde el 25, ¿no? De agosto, desde Fernán, ¿no? Por ahí. La semana pasada tuvimos y luego otra depresión por acá. No fue tormenta, pero fue depresión tropical. Depresión, un disturbio, un ciclón tropical, y que nos dejó también lluvias importantes, y esto, bueno, ha estado de alguna manera pues ayudando a que esta situación siga siendo de alguna manera vulnerable para el estado de Veracruz, sobre todo en secciones de montaña donde se dan los deslaves y donde crecen los ríos de nuestro estado. Claro. Y que en la mayoría de los casos estos son de respuesta rápida. Claro, por eso el alertamiento que se está dando, ¿no? Sí. Y atendiendo las recomendaciones que emitan pues todo el sistema estatal de protección civil. Correcto. De hecho, en la tarde sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil allá en Veracruz, Boca del Río, ¿no? Sí, ahí estuvimos con el señor gobernador y precisamente dábamos cuenta de esta situación, de que se esperaban los resultados del vuelo de reconocimiento. Ahí se comentó la intensificación de este sistema del 60% que tenía, en la mañana a un 80%. Correcto. Ya ahí a la 1 de la tarde. Entonces, que obviamente la mayor probabilidad era de que evolucionara el ciclón tropical. Ya nada más estaban en espera de que lo que resolviera el vuelo de reconocimiento por parte del Centro Meteorológico, o el National Weather Service, y en especial del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Correcto, pues muchas gracias, Federico Acevedo, por esta información. Hay que darle seguimiento, por supuesto, y el Sistema Estatal de Protección Civil pues seguirá emitiendo más informes en cuanto los tenga, ¿no? Muchas gracias, Federico. Bueno, esto fue un enlace con Federico Acevedo Rosas para ver este asunto, haciendo punto y coma también en las cuestiones y en los aspectos meteorológicos. Vamos ahora al tema central de este punto y coma, de este programa. Quisimos detenernos en este asunto, pero esta mesa la hemos planeado para platicar, para ir a fondo en el tema de la reforma hacendaria. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa. Les agradezco mucho que nos acompañen en la mesa de punto y coma a dos destacados especialistas, investigadores de nuestra Universidad Veracruzana, académicos de muchos años y de mucho prestigio en ella también. El doctor Rafa Vela Martínez, te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde. Muchas gracias, muy amable, al contrario, el agradecido soy yo por esta invitación, amigo. Y está también con nosotros el doctor Hilario Barcelata. Bienvenido, Hilario, muchas gracias por acompañarnos. No, Ángel, muchas gracias a ti por la invitación. A ver, vamos a empezar con este asunto, vamos a ponerle punto y coma a la reforma hacendaria. El fin de semana, el domingo, se presenta, se lleva al Congreso y comienzan a surgir pues una serie de informaciones que nos dan cuenta del contenido de esta reforma. Le podemos recapitular, digamos, en los aspectos centrales de ella. No hay IVA en medicinas y alimentos, algo que se había previsto que podía pasar. Sin embargo, se propone una tasa generalizada de IVA en todo el país, es decir, aumentar la tasa de IVA que tienen en los estados de la frontera, que era del 11%, subirla al 16%, como pagamos en el resto del país.
aplicar una serie de aplicarle el IVA a una serie de productos que hoy por hoy o tienen tasa cero o están exentos, una nueva ley del ISR totalmente nueva, ¿no? Que reduce las exenciones o que de plano las elimina en varios aspectos. En fin, son yo creo que muchos asuntos, ¿no? Esta iniciativa de reforma hacendaria fue presentada más bien como una iniciativa de reforma social, según se ha visto también. ¿Qué primer comentario podemos hacer, Hilario Barcelata, de lo que contiene esta reforma hacendaria? Bueno, mira, lo primero que voy a decir es que es voluminosa. Es verdaderamente una de las reformas fiscales más grandes en el sentido de la amplitud de las medidas que se están proponiendo. Y de los alcances también. Y de los alcances también. Se reforma dos artículos constitucionales, se crean 4 leyes, se abrogan 2 y se modifican 15 leyes, bueno, 15 ordenamientos legales. Lo más importante está en la parte que tiene que ver, en cuestiones fiscales con el ISR y con el IVA. Claro. Particularmente porque esto tiene un impacto pues en el ingreso de las personas y en las posibilidades de consumo. Ya tú mencionabas algún aspecto relativo al IVA, respecto a, bueno, que se incrementan en algunos aspectos, como el IVA que se cobra en la franja fronteriza, el IVA que se intenta aplicar a las colegiaturas, a las rentas, a la vivienda, nuevos impuestos en materia de medio ambiente, y las modificaciones, también lo mencionabas, relativas al ISR, que modifican regímenes que existían, como por ejemplo el de pequeños contribuyentes, que va a desaparecer, aspectos que se había mencionado mucho tiempo, que permitían la ilusión fiscal, como la consolidación fiscal, también va a desaparecer. De las grandes empresas, ¿no? Sí. Y algo que nos va a doler a muchos, aunque además de todo esto, además de eso, pagar IVA en cosas que ahorita no pagamos, que aumentará la tasa del 30 al 32% en el ISR para quienes reciben un ingreso anual de más de 500,000 pesos, que es como 40,000 pesos mensuales. Ajá. Y bueno, pues lo que hay que decir es que la primera cuestión es que pues nadie está de acuerdo con la imposición. Todos los comentarios que yo he escuchado es: ¿y por qué me van a cobrar ahora por la comida de mis perritos? ¿Y desde cuándo es un lujo tener una mascota? Ya incluso hay un movimiento en redes sociales. Por cierto, en redes sociales me puede escribir a @AngelArmengol en Twitter, también al Twitter de Punto y Coma, @puntoycomaver. En mi Facebook me pueden mandar sus comentarios o las preguntas aquí para nuestros especialistas en esa mesa. En redes sociales hay todo un movimiento para oponerse a el pago de IVA en los alimentos de las mascotas, de los perritos, de los gatitos, de los pececitos, de todo, pues. Entonces, digo, también hay reacciones por ahí. Sí, y bueno, digo, como una primera idea que yo dejaría aquí, es que a pesar de todo lo que se pretende hacer, que incluso hay más cosas que no estoy mencionando acá, el monto que se pretende obtener por todas las modificaciones fiscales que se van a hacer, legales que se van a hacer, es de 240,000 millones de pesos. Si consideramos que se estaría pidiendo un endeudamiento de 600,000 millones de pesos, entonces uno dice, bueno, no alcanza la reforma fiscal para lo que requiere el gobierno. Para el financiamiento del Estado. Exactamente, porque entenderíamos entonces que requieren 800,000 millones de pesos, 600 de los cuales van a conseguirlos con el financiamiento. Con deuda. Con deuda. De manera entonces que, bueno, aún con todo lo que nosotros sentimos como una carga pesada en materia de impuestos, no le va a alcanzar. No es suficiente. No es suficiente para los planes que hay. Ahora, se plantea la reforma, Rafa Vela Martínez, que está también con nosotros en esta mesa, se plantea la reforma, cobrar más impuestos, a reducir las exenciones fiscales, que el Estado reciba más recursos. Ese es el garrote, y la zanahoria está: lo vamos a gastar en una serie de cuestiones sociales, pensión universal, seguro de desempleo, mayor presupuesto a la educación pública, etcétera, etcétera. O sea, está el garrote y la zanahoria por el otro lado, ¿no? A ver, ¿qué primera lectura puedes hacer? Yo creo que hay que contextualizar esta reforma. Considero que es posible
que tuvieran pensado una reforma más a fondo, pero el escenario político se les desacomodó y eso propició que tuvieran que implementar y parchar y recortar la propuesta original, y por eso se encuentran algunas cosas contradictorias y algunas cosas que parecieran ser absurdas. Pero este escenario habría que señalar cuáles fueron las determinantes. Uno, el hecho de que no ha habido un crecimiento económico adecuado para el país tal y como se esperaba, o como los electores tenían previsto y como se había promovido en las diferentes campañas electorales, ¿no? Como se había prometido, ¿no? Bueno, ya lo reconoció el propio secretario de Hacienda ayer en su comparecencia en Cámara de Diputados. Hacía la acotación de que la economía nacional no está creciendo lo que se esperaba. Claro, no está creciendo lo que se deseaba, ¿no? Entonces, digo, hay un reconocimiento tácito, pues, de que algo en las estimaciones, en la política financiera de este país, pues no está dando los resultados que se esperaban en materia de crecimiento económico, ¿no? Sí, se hablaba de un 3.5 de crecimiento económico a inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Se ha venido reajustando y reajustando. Al momento, bueno, ya anda sobre el 1% más o menos de crecimiento económico, ¿no? Por ahí hacían una glosa del informe presidencial el otro día y decían, recuerden, porque hablaban en sentido positivo, que apenas van 9 meses, y yo decía, imagínate cómo vamos a terminar si ya fuera un año, si en 9 meses ya hizo un desorden, ¿no? Bueno, la segunda situación que habría que señalar es el grave déficit que se estaría esperando para el 2014, y que ello, y precisamente era de lo que estaba hablando aquí el doctor Hilario Barcelata, pues nos plantea un déficit de alrededor de un 1.5% del Producto Interno Bruto, que esto se debe, bueno, a los gastos que tienen proyectados y posiblemente a una menor recaudación que pudieran tener de Pemex, por lo que la orientación de la reforma energética. Ese sería el segundo elemento. El tercero, bueno, un alto nivel de desempleo a nivel nacional, una pérdida del poder adquisitivo en la población, y como cuarto elemento, el error táctico de impulsar una reforma educativa que creyeron que negociando con los actores políticos de presencia nacional se iba a resolver esto, y perdieron de perspectiva a los actores políticos locales y a los actores políticos regionales, que hoy están generando una gran movilización ciudadana prácticamente en todo el país y con muchísima intensidad en el estado de Veracruz. Pues bueno, cuando se da esto, ya tenían pensado quitarle las banderas principalmente a Andrés Manuel López Obrador, que es el que ahorita moviliza más gente, ¿no? Al no incorporar el IVA a alimentos y a medicinas, pero el otro nunca se lo esperaba. Lo sorprendió, creo que los agarra. ¿Tú crees que lo sorprendió? Digo, no creo que no haya prospectiva o que no haya la construcción de escenarios. A mí, de pronto, esta parte, el martes, por cierto, discutimos aquí en Punto y Coma el punto de la reforma educativa, de las protestas magisteriales, y una reflexión que hacíamos, y antes de irnos a la primera pausa, lo dejo en la mesa para reflexionarlo en un momento más, es que de pronto pareciera que se abrieron muchos frentes de discusión. Ya lo apuntabas tú: reforma energética, reforma educativa, reforma hacendaria ahora en este momento, y por no hablar de las anteriores que pasaron, a lo mejor por los aspectos técnicos de ella, una reforma política que no terminó de gustarle a muchos, la reforma de telecomunicaciones, la financiera que se está aprobando ahí como que como sin ruido, ¿no? Se está aprobando ya en comisiones de Cámara de Diputados. Es decir, se abrieron muchos frentes de discusión. ¿no? Definitivamente no podemos desligar la cuestión económica y financiera de la cuestión política. Son cuestiones que están vinculadas. Pues yo creo que precisamente eso es de lo que está careciendo el gobierno federal, esta nueva administración. Ya había muchos analistas que señalaban que uno de los puntos débiles de esta administración era precisamente el trabajo de inteligencia política. Y precisamente ese es el punto ahorita que a mí me parece que es el que está condicionando esta reforma, que analizándola un tanto de fondo tiene cosas muy acertadas de señalar. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera pausa del programa. Vamos a volver en un momento con los detalles ya, digamos, puntuales de los aspectos más relevantes que ustedes quieran
mencionar, que podamos analizar. Me interesa poner énfasis en esta parte de la aplicación de IVA en ciertos productos. Ya ayer el secretario de Hacienda decía, bueno, vamos a negociar lo de las colegiaturas, vamos a ver esto, aquello, y lo de la parte de ISR, que de pronto parece no entenderse, pero que nos pega a todos en el bolsillo, que nos suban la tasa de ISR. Vamos a la primera pausa de Punto y Coma, quédese con nosotros, estamos en vivo en ABC Jalapa Radio. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos al aire en Punto y Coma por ABC Jalapa Radio, 92.9 de FM, 1460 de AM y en internet www.puntoycoma.me. Estamos hablando de la reforma hacendaria. Nos puede seguir en Twitter, en Ángel Armengol, que es el mío, y en Punto y Coma Ver, que es el Twitter del programa. También en Facebook, en mi Facebook me pueden mandar. Les manda saludos el doctor Juan Schuster, por cierto, que también ya lo tuvimos aquí en la mesa de Punto y Coma en los primeros programas, de hecho, cuando empezamos, tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y bueno, estamos hablando de la reforma hacendaria. Decíamos que se han abierto muchos frentes y que esta reforma hacendaria plantea escenarios de recaudación fiscal donde pareciera que el gobierno está buscando sacar dinero, recursos de las piedras, incluso agua de las piedras. Agua de las piedras. A ver, Hilario, sí, mira, la verdad, yo quisiera que me permitieran hacer un rápido listado de lo que va a impactar en materia de IVA. A ver, para tener una idea de cómo está. Hablar nada más de uno de los principales, además. Sí. A ver, se va a homologar la tasa fronteriza que era del 11, se va al 16. Ahí se le sube el 5 puntos porcentuales. 5 puntos porcentuales, sí. Eso ahí me parece muy bien, ¿eh? Sí. Y yo viví en la frontera, o sea, conozco lo que puede estar sucediendo ahí. Ahí más bien es un grupo político que se está queriendo confrontar con el gobierno. Pero siento, por la experiencia que yo tengo ahí, que no afecta y tendría simplemente que hacer más competitivos a la gente que está en la frontera, que nada más está cachando los beneficios de la productividad de aquel lado. Okay. Yo creo ahí, yo sí estoy a favor. A ver, bueno, se homologa la tasa de IVA. Se homologa. Se eliminan las exenciones a los servicios de enseñanza, es decir, a las colegiaturas, que no pagaban IVA, ahora tendrán que pagar IVA. En todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles. Desde preescolar hasta nivel superior. Ahí, si me permites, me parece que lo van a echar atrás, prácticamente es un hecho por la presión política, pero creo que era muy acertado en ciertos niveles, no en todos los niveles, porque efectivamente meter IVA a escuelas de nivel primaria, de educación básica, digámoslo así, de educación básica, donde no da cobertura, porque hay lugares donde no da cobertura. El sistema educativo nacional, por hablar del país, no da cobertura. Yo he recorrido muchos lugares donde no hay cobertura, o no hay buen nivel, o hay alta irresponsabilidad de algunos maestros. No estoy hablando mal del magisterio, sino de aquellos malos maestros que tienen que dar clases de lunes a viernes y llegan los martes y se regresan el jueves. Bueno, a ver, entonces yo quiero hacer una acotación aquí. Cuando uno lee la reforma y ve el análisis que se hace para justificar la decisión de quitar estas exenciones, una cuestión que salta a la vista es el análisis de la incidencia del impuesto. Ahí se fueron. ¿A quién estoy beneficiando con no cobrar el impuesto? Y en la mayoría de los casos del impuesto de los productos o servicios a los que se le quita la exención, son impuestos en donde el beneficio va más hacia la gente de más altos ingresos que a la de más bajos ingresos. Exacto. En ese sentido me parece muy justificada la medida de quitar, porque uno dice, bueno, sí, es que todos pagamos colegiatura, sí, pero se está yendo a ver, pero ¿quiénes son los que más pagan? Y en ese sentido, bueno, el mayor beneficio es para quienes más tienen. Entonces, bueno, se entiende que de esa manera se estaría dando una mayor justicia distributiva en la cuestión de los impuestos, ¿no? Sí, por poner un ejemplo para ser un poco más claro de lo que tú señalabas, no es lo mismo que ganes 100 pesos al día y ahora tengas que pagar 30 pesos, por decir, a que ganes 5,000 pesos y pagues 2,000 pesos, o sea, no hay ningún problema. O sea, mientras que uno apenas le queda para vivir, el otro todavía tiene sin ningún problema. Exacto, ¿no? Sí, esa es la medida, y me parece que el análisis está muy bien hecho, pero evidentemente
si nos toca y no estamos en el círculo de los de altos ingresos, pues sí nos sentimos bastante incómodos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Continúo con la lista. Se eliminan las exenciones al pago de intereses sobre hipotecas, a la enajenación y a la renta de casa habitación, es decir, las rentas a la vivienda, que también me parece que es un aspecto sensible. Sí, cómo no. A la exención al servicio de transporte público foráneo de pasajeros. Sí. No al local, no al de las zonas metropolitanas. O sea, si hay que viajar de Jalapa a Ciudad de México, en ese momento no pago IVA, pero si se aprueba como está, pagaré IVA en el boleto que estoy. Exactamente. ¿No? También se conservaría la exención prevista a los espectáculos públicos en materia de teatro y circo y todo lo demás. Pagaría IVA. O sea, si voy al cine, pago IVA. Si voy a ver... pues un espectáculo musical, un concierto, okay, ¿no? Eso también pagaría IVA. En materia de impuesto de comercio exterior se eliminan la exención a las importaciones temporales, a la enajenación de bienes en recinto fiscalizado estratégico. Algo más cercano es que se quita la tasa cero que tenían los chicles o gomas de mascar. Es decir, ahora vamos a pagar impuesto, IVA porque no son alimentos. Porque no es alimento, claro, pues lo tiras, ¿no? Porque no se va al estómago, ¿no? Los alimentos de perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar, oro, joyería, orfebrería, a las SOFOMES, que es una sociedad de inversión. En cuanto a créditos hipotecarios, perdón, regresando un momento en esta lista que el doctor Hilario Barcelata nos está haciendo respecto a la reforma fiscal, ¿te refieres a la posibilidad que existe hoy en día de, si uno paga una hipoteca, lo puede deducir de su ISR, o te refieres a que se va a pagar IVA por los créditos hipotecarios? Se va a pagar IVA por los intereses que se generan. Por los intereses de los créditos hipotecarios. Exactamente. Yo supongo que se va a tener alguna exención, se va a... Es que en ese momento, por ejemplo, en esos dos aspectos, colegiaturas en escuelas privadas y créditos hipotecarios, existe la posibilidad de deducir hasta cierto monto, me parece, en colegiaturas, de tu tasa de ISR, de tu declaración anual de impuestos en ISR, y también de créditos hipotecarios. Pero entonces te van a cobrar IVA y lo vas a poder deducir vía ISR, o cómo va a estar la cosa ahí. Ahí no conozco la disposición todavía del ISR, porque la verdad debo de confesar que no me dio tiempo de terminar de revisar. Es una nueva ley, además. Ese es el primer punto. Es una nueva ley de ISR. Rafa, yo creo que habría que analizar esas tres cuestiones, ¿no? Lo de el impuesto a los intereses del crédito hipotecario, que esto va vinculado con la renta a la vivienda. Eso. Entonces, bueno, ¿por qué tú no tienes vivienda propia? Pues porque no te alcanza la lana para comprarte una vivienda, por eso rentas. ¿Rentas o pides un crédito para comprarla? Me parece muy grave, ahí sí muy delicado, que el gobierno quiera cobrar impuesto a la renta, porque el que tiene la casa y se la va a rentar a alguien, pues simplemente si va a pagar impuesto, le va a incrementar el impuesto, no va a permitir que se disminuya su margen de utilidad. ¿Quién al final va a pagar esto? Pues lo van a pagar las pobres personas que no tienen casa, las familias que no tienen casa. Ahora, el problema aquí es de que es una alta irresponsabilidad del gobierno federal, porque si hubiera un buen instituto de la vivienda, no habría problema, ¿no? Entonces tú dices, tú estás arrendando una casa simplemente porque te niegas a tener una buena vivienda, pero hace años que es un fracaso las instituciones de vivienda en el país, son un verdadero fracaso, que se da para un tema a analizar profundamente. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Por una parte, si juntas una lana y vas a contratar una hipoteca, un crédito hipotecario para comprarte una casa, porque ya no quieres rentar, porque medio te alcanzó el dinero ahora con tu nuevo trabajo, o porque trabaja tu pareja, o tu hijo se incorporó, porque habría que pensar que esto es una afectación al ingreso familiar, no al ingreso individual. ¿No? Entonces, bueno, ahora seguramente te van a cobrar mayor interés. ¿Por qué? Porque además hay que pagar el impuesto. El que te va a dar el dinero, claro, tiene que pagar un impuesto. Entonces, sobre la tasa de interés de mercado,
te va a incrementar. Eso aquí en China, para los economistas, es una medida que va en contra del aliento del desarrollo económico, porque eso es el precio del dinero, la tasa de interés es el precio del dinero, se encarece el dinero, pues cada vez es más difícil que tú puedas ampliar tus activos, que puedas comprar tu casa en este caso, ¿no? Claro. Bueno, y más si estamos hablando de que en este momento las tasas de interés, por ejemplo, de crédito al consumo, están cada día más elevadas, ¿no? Creo que una tarjeta de crédito te viene cobrando de estas de tiendas comerciales casi el 80% anual. Así es. ¿No? Que es una barbaridad, o las tarjetas bancarias andan arriba del 60% también. Los créditos hipotecarios, hubo una época, me parece que todavía en el sexenio de Fox, que anduvieron por ahí del 11%, y ahorita bajaron sustancialmente. Mucha gente adquirió créditos, ¿no? Viviendas vía créditos hipotecarios. Y ahora, bueno, pues no sé cuál va a ser la reacción del mercado en estas condiciones, pero finalmente, insisto, como que en este tema de la reforma hacendaria están tratando de ir a muchos aspectos, ¿no? Que por alguna razón tuvieron, digamos, un régimen distinto, no sé si privilegiado, ¿no? Pero que tenían una lógica finalmente, ¿no? Al no cobrar ciertos impuestos en ciertos servicios, en ciertas cuestiones, mantener la exención en alimentos y medicinas es uno de esos beneficios, digamos, ¿no? Por ejemplo. Pero, a ver, por ejemplo, hablando de ISR, leía hoy en la mañana un análisis que se hacía por parte de especialistas fiscales, que mencionaban que se está eliminando, reduciendo exenciones a prestaciones. Prestaciones que las empresas les dan a sus trabajadores, por ejemplo, apoyos en despensa, por ejemplo, aguinaldos, por ejemplo, apoyos para transporte, apoyos para becas, que las empresas les pagan, vía monederos, vía estos nuevos sistemas que hay. Y entonces ese gasto, digámoslo así, o ese beneficio que la empresa le otorga al trabajador, lo puede deducir de su pago anual de impuesto sobre la renta. Bueno, eso o se reduce o se elimina en esta nueva, digamos, ley del impuesto sobre la renta. De acuerdo con estos analistas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las empresas decidirán mejor, pues ya no dar esas prestaciones si no las pueden deducir, es decir, no tienen un incentivo para darlas, ¿no? Claro. Y ahí puede generar algún problema, ¿no? Ahí va a generar el asunto, va a impactar necesariamente al empleo, al ingreso de las personas. Otra medida que ahora que señalas, la cuestión de las deducciones, que también puede impactar la actividad económica, es la eliminación de la deducción del consumo en restaurantes, que también genera una actividad importante en materia económica, ¿no? Por el lado del ISR a las personas, no solo se les está incrementando la tasa del 30 al 32%, sino que además se está limitando el nivel de deducciones que se puede tener. Ahora se podrá deducir solo una parte de lo que se estaba deduciendo. No recuerdo ahora la cantidad, pero si se deducían 100,000, ahora solo se van a poder deducir 30,000 pesos. Y eso va a incrementar necesariamente el costo fiscal para las personas en el pago del impuesto sobre la renta. Claro. Entonces, es una reforma que está planteando medidas que van a afectar la actividad económica, que van a afectar el nivel de consumo de las personas y que va a afectar el nivel de bienestar de las personas. O sea, definitivamente me parece que está un tanto desequilibrada en la medida en la que podemos entender que la parte de mantener la exención a alimentos y medicinas es una medida razonable, es una medida justa, porque beneficia primordialmente a los que menos tienen, pero pasando digamos, a la clase media, o incluso media baja, de ahí para arriba ya no hay tantos beneficios. Entonces, en ese sentido, me parece que no es tan justa como se ha venido publicitando. Como se ha venido vendiendo. Digo, en el aspecto de medicinas, perdón, pero están carísimas con IVA o sin IVA. Claro, ¿no? Bueno, claro. Y con la falsedad del seguro popular, ¿no? Que no hay medicamentos, hay una pésima calidad, porque simplemente se incorporó el número de derechohabientes sin haber ampliado la infraestructura. Entonces están saturados. Ahora, no solo es pésimo servicio para quienes ya estaban, sino hasta para los nuevos, y los medicamentos no existen. Entonces, hubiera sido un grave error. Yo creo que ahí sí la pensaron bastante bien. Pero ¿por qué decía yo hace rato que era a veces contradictorio y parecían cosas absurdas?
Porque lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El impuesto para mascotas, para el alimento de mascotas, o sea, ¿cuánto puede llegar a recaudarse? ¿Cuántas personas realmente tienen mascotas y compran alimentos, ¿no? Y cuánto puede llegar a representar. Me parece que eso fue, y bueno, y si no hubiera sustitutos, a lo mejor de acuerdo, ¿no? Pero siempre va a haber un sustituto para darle a las Hombre, mascotas. pues en lugar de comprarle croquetas le haces mejor huesitos de pollo, le compras ¿no? Le compras hueso ahí, retazo del que queda en la carnicería o qué sé yo, en fin. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al tercer bloque de este punto y coma, hablando de la reforma hacendaria. Y si les parece, vamos a pensar en los costos que está teniendo, porque finalmente todo esto debe estar calculado, ¿no? Cuánto se va a recaudar por una cosa, cuánto se va a recaudar por otra, y al final del día se plantea un déficit público, es decir, mayores ingresos al Estado vía endeudamiento público. Por lo tanto, como decía Hilario al inicio de este programa, se queda corta finalmente la reforma hacendaria. Y luego viene la parte de los beneficios sociales que está ofreciendo el gobierno, que está planteando el gobierno, un gasto más transparente, dicen, ¿no? O sea, te voy a cobrar más impuestos, pero voy a gastar mejor y más transparentemente. Si quieren, vamos a pensar ese tema por ahí. Regresamos en un momento en Punto y Coma. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos, estamos haciendo Punto y Coma por ABC Jalapa Radio. Estamos hablando de la reforma hacendaria con Hilario Barcelata y con Rafa Vela Martínez, investigadores académicos de la Universidad Veracruzana. Nos fuimos a la pausa pensando en los términos en que viene la reforma hacendaria. Ya vimos aspectos del IVA, ya vimos aspectos del ISR. Hay dos impuestos que se eliminan, y antes de pasar, digamos, a la zanahoria, como le decíamos, a los beneficios de la reforma hacendaria, que se plantea como una reforma social, me gustaría detenerme en esto del IETU que desaparece, este impuesto creado en el sexenio de Calderón, ¿no? Sí. Y otro impuesto también creado en el sexenio de Calderón, me parece el impuesto de depósitos en efectivo. Así es. Quedan eliminados, ¿no? Totalmente. Había sido una... ¿Qué tanto funcionaba o no queja. el IETU? Mira, no había mucho para dónde hacerse, pero era una incomodidad para los empresarios. Para los Era- pequeños. Sí, y era una carga fiscal extra al impuesto sobre la renta. Entonces, se habían venido manifestando durante mucho tiempo las organizaciones empresariales en ese sentido. Y bueno, yo creo que aquí lo único que se está haciendo es recoger esa inconformidad. Además, reconociendo que es un impuesto que realmente no es tan rentable, considerando pues que existen otros mecanismos para recaudar más Claro. ese impuesto. Que podría salir hasta más costoso incluso, ¿no? Sale más costoso, sobre todo por la cuestión de política, ¿no? Claro. Fíjate que precisamente por eso diferentes analistas han consignado que más que ser una reforma hacendaria que pondere una mayor captación de recursos de los empresarios, recarga en el sector social, recarga en la clase media, ¿no? Porque el IETU estaba bien para aquellas grandes empresas. Estaba mal para las pequeñas empresas. Para los porque- profesionistas, sí, por ejemplo. ahí se les iba toda la No, gana. no, no, Digamos, un ellos. profesionista con actividad empresarial, que le cobres el ISR y además el IETU, pues el IETU prácticamente es su ganancia. Ujú. Entonces, bueno, incrementar el costo de sus servicios es muy difícil, principalmente para aquellos que damos servicios académicos, no son muy bien pagados los estudios y demás, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pero también le pegaba muy mal al pequeño empresario, porque esa ganancia que ahora depositaba como IETU era lo que le podía permitir ampliar el número de personas contratadas o ampliar su planta hacia el próximo ciclo. Claro. A mí me parece que estuvo bien retirarlo, pero estuvo mal no habérselo cargado de alguna manera a las grandes empresas, que esas sí son grandes evasoras. Sí. El IDE, por ejemplo, ¿qué tanto impacto puede tener en la recaudación? Mira, el IDE también era un impuesto, es un impuesto que tiene una recaudación considerablemente baja. Bueno, Sí. entonces es un impuesto que fácilmente puedes eliminar.
se había pensado como un impuesto que pudiera hacer pagar a los que hacen transacciones que no están reconocidas y que por lo mismo no pagan impuestos sobre la renta. Claro. ¿No? Pero a final de cuentas también es un impuesto sobre el cual había muchas quejas y que yo creo que más que otra cosa es este reconocimiento. Bueno, a ver, ¿qué le puedo ofrecer al contribuyente que le voy a quitar para poderle poner otras cosas que pueden ser más rentables en términos de recaudación? ¿No? Garrote y zanahoria. Sí, garrote y zanahoria, exactamente. Está también la propuesta de gravar actividades en bolsa de valores. Así es, ganancias en bolsa de hay valores. dos impuestos nuevos que se estarían creando. Uno es ingresos de las personas físicas por enajenación de acciones en bolsa, que es también una medida que se había venido proponiendo desde hace mucho tiempo y no se había querido tocar, digamos, ese segmento de la población. Me parece que es una respuesta buena, sana en términos fiscales, porque salvo quienes bursatilizaron las participaciones federales. Y ahora los municipios van a tener que pagar eso. Así es. Y el otro es el impuesto adicional a los dividendos que distribuyen personas morales, si los que están dentro de una sociedad anónima, sociedad civil, que será de una tasa del 10%, y esto más o menos va a dar, entre estos dos impuestos más o menos se va a obtener lo que se recaudaba por IETU. Okay. Aquí se va a compensar el asunto. Hay una medida más que, bueno, ya no, seguramente no dará tiempo de discutirla porque es muy amplia, solo la menciono, que es el cambio de régimen fiscal de Pemex. Eso. Okay, ¿no? Sí, que sí, es un reconocimiento de que se le está haciendo una extracción de beneficios de recursos muy grande a Pemex, y entonces se está creando un nuevo esquema que va a permitir que Pemex se quede con más de utilidades y que también comparta la renta petrolera con el gobierno federal. Es una medida que, hay que mencionarlo, entrará en vigor hasta 2015. ¿Sí? Hasta 2015 si se aprueba como está en este momento, y que se suma a la parte de la reforma energética que se está planeando también en el ámbito de petróleos mexicanos. Yo leía un artículo hace poco de un destacado economista y observador de finanzas públicas que nos decía que en los últimos 2 años pues Pemex prácticamente no ha tenido utilidades. El autor de esa columna es Hilario Barcelata y decía que del 100% de sus utilidades el 100% se las quedaron, es decir, no se le quedaron a Pemex, se le fueron al gobierno federal. Así es, efectivamente, considerando el gasto que realiza en cuestiones fiscales, pues prácticamente lo que obtiene de ingresos menos sus costos de operación, pues está dando el 100%. Entonces, y si le sumamos lo que paga de intereses, pues se queda incluso en números rojos. Entonces, realmente sí es una medida que se requiere llevar a cabo ese cambio en el régimen fiscal para que Pemex tenga más recursos para invertir y desarrollarse, ¿no? Sí, de hecho ahí es donde se enlaza con la reforma energética y de hecho de ahí viene el déficit, ¿no? Pero esto no es porque quiera tener déficit, sino porque como se va a abrir a la iniciativa privada, a mayor participación de la iniciativa privada, porque Pemex siempre ha estado abierto a la iniciativa privada, si no tiene con qué responder a una coinversión, entonces pues simplemente estaría fuera de contexto la reforma. De hecho, conceptualmente, conceptualmente lo que antes, lo que ahora está pagando como derechos por extracción de hidrocarburos es lo que va a considerarse ahora como utilidades que se reparten entre Pemex y el gobierno federal. O sea, ese va a ser el nuevo concepto. Correcto. De esta manera se va a repartir la renta petrolera entre Pemex y los asociados que tenga que entren a participar si la reforma energética pasa como está planteada. Claro. Desde la colonia El Mirador aquí en Jalapa nos manda felicitaciones la familia Ronis, muchas gracias, les manda felicitaciones a los panelistas. Dice, de todos los niveles socioeconómicos que padecemos la violación al derecho de la educación por parte del Estado, ya que con los movimientos de los maestros nuestros hijos no tienen acceso a la educación pública y tenemos que optar ahora por la educación privada y ahora tendremos que pagar IVA. Esto es contradictorio, dice la familia Ronis. Muchas gracias por llamarnos, por participar con nosotros en esta tarde. Y bueno, viene la parte, digamos, social de la reforma hacendaria. La promesa de que si el gobierno quiere cobrar más, si el gobierno quiere recaudar más, si el gobierno requiere de más recursos para financiarse, pero plantea el presidente Peña Nieto en su discurso, este gasto público va a ser más transparente, se va a destinar no a crear burocracia, sino a gasto de inversión,
y particularmente a crear cosas que en el escenario político mexicano son nuevas, pero que incluso en el ámbito internacional han existido desde hace años. El seguro de desempleo, por ejemplo, para la gente que tenga un trabajo y lo pierda o sea despedido. La pensión universal, ¿no? Que es un poco el reconocimiento a pues estos apoyos que se dan a los adultos mayores, a nuestros ancianos, que empujó en el gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador en el año de 2000. Sí. Y bueno, pues ahí está, digamos, la zanahoria de la reforma hacendaria, ¿no? Hay un mayor gasto en educación, ¿no? Hablando de la reforma educativa, se promete un gasto de alrededor de 14,000 millones de pesos, una cosa así, no recuerdo exactamente la cifra. Es decir, incrementar el PIB que se gasta, el porcentaje del PIB, perdón, que se gasta en educación. En fin, ¿cómo se ve esta parte de la promesa del gasto público que se recaude, no a burocracia, no a gasto corriente, sino a gasto de inversión? Hilario. Bueno, mira, con referencia a esta cuestión de lo social, de la pensión universal y del seguro de desempleo, me parece que es un paso importante. Va a ser muy poco el recurso realmente, por ejemplo, en cuestiones de la pensión universal. Digo, tampoco va a ser una cantidad muy grande de recursos lo que va a recibir las personas, y el seguro de desempleo será una proporción de lo que obtenga, de lo que haya obtenido la persona como remuneración. Lo interesante aquí es que son pasos para incentivar la formalidad, porque tú no podrás tener derecho al seguro de desempleo si no tuviste un empleo en la economía formal. De manera, entonces, si no estuviste afiliado al IMSS o al ISSSTE, entonces no vas a poder tener derecho a seguro eso, de ¿no? desempleo, claro. Y de igual manera, dentro de las medidas que establecidas en el ISR, en la ley del ISR, hay medidas que están tendiendo a introducir, se llama régimen de incorporación fiscal, y están tratando de generar facilidades para que los contribuyentes entren y vayan incrementando poco a poco el pago de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, bueno, hay también esa intención de modificar un poco cómo está la estructura de la economía para hacer que la base tributaria crezca sustancialmente, ¿no? Ahí está el punto, porque se discute mucho y se ha cuestionado que al final esta reforma hacendaria está pensando en cobrarle más a los contribuyentes que ahí estamos finalmente, a los que ya estamos cautivos, ¿no? Y que no está pensando en ampliar la base contribuyente, es decir, que no le está buscando cobrar impuestos a los que hoy por hoy no están pagando y no parece que vayan a pagar. Finalmente, a lo mejor estos son medidas que puedan incentivar, pero igual no. Sí. Es decir, son proyecciones que se pueden hacer. No, hay una parte que sí tratan de incorporar a un régimen formal a los informales, ¿no? A lo que es los vendedores ambulantes y demás. Sin embargo, yo creo que habría que plantearse aquí el cuestionamiento: ¿por qué los vendedores o los trabajadores informales lo son? Pues porque no hay trabajos formales. No hay si hubiera empleo, o sea, yo no sé, bueno, yo sí sé lo que es andar vendiendo de calle en calle desde muy chamaco. Es parte de la historia de mi vida, y sé lo difícil que es vender una gelatina o una torta y demás, o tamales o lo que sea. Sí. Es más fácil tener un empleo. Sí. O sea, mucha gente vitupera y cuestiona a los vendedores informales, al comercio informal, pero son gente que tienen una estrategia de sobrevivencia, y si hubiera empleos para ellos estarían en otro lugar, ¿no? Ahora los trata de incorporar ahí, y les da incluso exenciones para aquellos que tengan y puedan contratar gente, los incorporen al seguro social. Sí, pero un seguro social, y bueno, ahora soy consultor y he vivido eso, un seguro social que no se logra resolver su situación, que es juez y parte. Si un día tú te retrasas en el pago de las cuotas de tu trabajador, llega la gente del seguro social y ellos deciden que te tienen que ir a embargar. Y aun cuando legalmente no te deben de embargar medios de producción, les vale sombrilla. Llegan y se llevan las cosas, y ya después peleas, ya después, como dicen, ya después virilas. Pero por el momento ya le dieron en la torre, Entonces, bueno, hay graves inconsistencias institucionales que no se logran resolver, y quieren incorporar esta situación, incorporar
a los vendedores informales, al comercio informal, a una situación así, me parece que es sumamente contradictorio. Vamos redondeando porque ya nos quedan pocos minutos para esta emisión. ¿Qué se ve en el escenario, Hilario? Es obvio que cuando se presenta una reforma de este calado, pues estaría esperando una suerte de negociaciones. Ya incluso ayer el secretario Videgaray hablaba de la posibilidad de echar abajo el asunto de IVA en colegiaturas, ¿no? En educación, y por ahí habrá seguramente otros asuntos que se echen abajo, digamos, o que se cambien, pero ¿qué perspectivas se ven? ¿Por dónde irá este asunto de la reforma hacendaria? Sí, yo creo que hay algunas medidas que incluso a lo mejor estuvieron pensadas justamente para sentar una posición de negociación, es decir, plantear la medida y luego ser capaz de eliminarla, como el caso de las colegiaturas. Me parece que las consecuencias están más o menos medidas y no estaría afectando tanto el proyecto de ingresos que tiene. El pronóstico de recaudación que se está planteando. Exactamente. Entonces, me parece que la más sensible ha sido esta. El resto, incluso de algunas de las cosas que hemos estado mencionando aquí, no se ha escuchado tanto descontento. Por lo tanto, me parece que la reforma va a pasar más o menos sin muchos cambios, salvo estos que hemos platicado del IVA, y que, bueno, le permitirán al gobierno incrementar su recaudación. Y bueno, faltará ver la cuestión presupuestal, ahí los cambios importantes que se van a dar, porque lo importante es ¿y para qué va a servir este recurso nuevo que se está recaudando, ¿no? Estos nuevos ingresos. Rafa Vela, sí, yo creo que el escenario político podría condicionar, de hecho ya está condicionando y es muy claro dónde van a ceder. Ya doblaron las manos antes de iniciar la negociación, pero creo que como hay incondicionalidad de la mayor parte de los diputados a nivel federal y de varios de los senadores en sumarse en el marco de este pacto político, no importando el sacrificio de las clases medias principalmente, creo que no va a haber problema, va a pasar. Pero yo creo que también el escenario que apunta es algo que deslizó el presidente, ya lo habían mencionado en el último momento, que es transparencia, porque ya los empresarios amenazaron. Bueno, ahora me vas a cobrar más, pues ahora te voy a pedir cuentas, ¿no? ¿Qué se dio a entender esto? Que anteriormente había un régimen de complicidad. No me cobras y yo no te exijo que me des cuentas, claro. Clávate la lana si quieres, no la canalices a donde se tiene que canalizar. Lo más lamentable es de que en este escenario, como decían, hay gente que grupos, instituciones que no han cortado flor de su jardín, claro. Y entre ellos, por ejemplo, el mismo Senado que va a incrementar su presupuesto, ¿no? Claro. Se va a disparar de 226% su presupuesto para el próximo año. Y bueno, por ejemplo, también los ministros que ahora van a llegar a ganar más de 6.3 millones de pesos al año. 500,000 pesos. Rafa Vela Martínez, muchas gracias por participar esta tarde. Muchas gracias a ti, Ángel. Hilario Barcelata Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. El martes seguiremos hablando de la reforma hacendaria. Hemos invitado a un grupo de empresarios para que nos den su opinión, para que nos digan cómo ven desde la parte empresarial esto que se está proponiendo en materia fiscal. Gracias, esto ha sido Punto y Coma. Yo soy Ángel Martínez Armengol, una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.